¿Qué tal amigos? En este video vamos a ver el tema de resistencia equivalente. Se los voy a enseñar de dos formas diferentes. Primero vamos a ver el método de reducción de resistencias, que es el más conocido, y posteriormente les enseñaré otro método que también es muy útil. En este primer ejemplo nos piden encontrar la resistencia equivalente entre los puntos A y B de este circuito que tenemos aquí mostrado. Para la solución de este problema voy a empezar el análisis de mi circuito de derecha a izquierda, es decir, vamos a empezar por estas resistencias que tenemos en la parte derecha del circuito, R2 y R4. Vamos a observar que estas dos resistencias van a estar en serie. ¿Y por qué van a estar en serie? Pues bueno, porque van a estar conectadas una detrás de otra en el mismo camino. Y nosotros, para obtener nuestra resistencia equivalente en serie de dos resistencias, pues ocupamos esta fórmula, que es que la resistencia equivalente en serie es igual a la suma de nuestras resistencias. Nuestro primer paso va a ser aplicar simplificación serie a esta resistencia 2 y a esta resistencia 4, y le vamos a poner de nombre resistencia equivalente 1. Nuestra resistencia equivalente 1 va a ser igual a 5 más 30 igual a 35 ohms, y la vamos a colocar en esta parte del circuito. Ahora continuamos con nuestro análisis de derecha a izquierda y vamos a observar que esta resistencia 3 y esta resistencia equivalente 1 van a estar en paralelo. ¿Y por qué van a estar en paralelo? Bueno, porque comparten sus extremos, es decir, los extremos de esta resistencia van a estar conectados al mismo nodo que los de esta resistencia. Cuando sea eso, se va a hacer la simplificación en paralelo. Vamos a aplicar nuestra simplificación paralelo a la resistencia 3 y la resistencia equivalente 1 que ya habíamos calculado. Para calcular la resistencia equivalente en paralelo de dos resistencias, multiplicamos esas dos resistencias y las dividimos entre su suma. En este caso, nuestra resistencia equivalente 2 va a ser igual a la resistencia 3 por la resistencia equivalente 1 entre la resistencia 3 más la resistencia equivalente 1. Vamos a sustituir valores y simplificar, y nos da que es de 14.58 ohms. Por último, observamos que ya solo nos quedan estas tres resistencias y van a estar todas conectadas una detrás de otra en el mismo camino. Por lo tanto, vamos a aplicar la simplificación en serie. Nuestro siguiente paso sería aplicar la resistencia en serie a R1, la resistencia equivalente 2 y R5. Y con eso obtendremos la resistencia equivalente total. Por lo tanto, la resistencia equivalente total es igual a 10 más 14.58 más 20 ohms. Y esto es igual a 44.58 ohms. Como observamos, es un método bastante sencillo de resolver, pero es muy importante que siempre tengamos claro cuándo unas resistencias van a estar en serie y otras van a estar en paralelo. Ahora les voy a enseñar cómo resolver este circuito por otro método. Como observamos, es el mismo circuito, solamente que este método se llama el método de la resistencia total de una red pasiva por el método de mallas. Se oye complicado, pero es bastante sencillo de ocupar. Vamos a comenzar viendo qué tenemos que calcular para obtenerla. Pues la resistencia equivalente de un circuito va a ser igual al determinante de resistencias del circuito entre el cofactor del elemento 1,1. Ese determinante va a ser de esta forma. En este caso es de 2 por 2, ya que tenemos dos mallas. Si fueran de 3 mallas sería 3 por 3 y así sucesivamente. Y el cofactor también va a cambiar dependiendo del tamaño de nuestra determinante que tengamos en el numerador. Vamos a ver qué significan estos términos. R11 es la resistencia propia de la malla 1. R21 y R12 van a ser iguales y son la resistencia mutua entre malla 1 y 2. Es decir, la resistencia que va a existir entre las dos mallas. Y la resistencia 2,2 es igual a la resistencia propia de la malla 2. Muy bien, ahora les voy a enseñar cómo obtener estos términos. Lo primero que vamos a hacer para aplicar este método es colocar nosotros una fuente que va a tener un voltaje V y no va a tener frecuencia. Esta fuente, para lo único que nos va a servir es para darle un sentido a unas corrientes que necesitamos proponer para obtener la resistencia equivalente. Después nosotros tenemos que proponer estas corrientes dependiendo cuántas mallas tengamos. Yo, por ejemplo, propuse esta corriente J1 que circula en esta dirección y esta corriente J2 que circula en la dirección también de las manecillas del reloj. Lo que sigue es obtener estos elementos, las resistencias propias y mutuas. ¿Cómo las vamos a obtener? Muy sencillo. Ya que este circuito es puramente resistivo, pues nuestras resistencias propias y mutuas van a ser muy sencillas de calcular. Por ejemplo, la resistencia 1,1, que es la resistencia propia de la malla 1, pues simplemente va a ser la suma de las resistencias que tengamos en esa malla. Por ejemplo, R11 es igual a R1 más R3 más R5. Las vamos a sumar y obtenemos que es de 55 ohms.
La resistencia 2 va a ser lo mismo. Hacemos la suma de las resistencias que se encuentran en esa malla y así obtenemos la resistencia propia de la malla 2, que es de 60 ohms. La única que podría presentar alguna dificultad es la resistencia mutua, pero es bastante sencilla. Y para obtener nuestra resistencia mutua nos vamos a ayudar con las corrientes que propusimos. Por ejemplo, vamos a observar que J1 y J2 en la resistencia 3 van a ser contrarias. ¿A qué me refiero? J1 va a ir hacia abajo y J1 va a pasar hacia arriba en la resistencia 3. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra resistencia 1,2, que es igual a la resistencia 2,1, es igual a menos R3. ¿Por qué menos R3? Bueno, como les mencioné, una corriente va hacia abajo y la otra corriente va hacia arriba. Al ser contrarias, generan que la resistencia mutua sea negativa. Es como si nosotros observáramos el sentido que tiene la corriente real del circuito con la que nosotros propusimos. J1 y la corriente del elemento 3 van en el mismo sentido, pues van a tener signo positivo. Y J2, si la comparamos con la corriente que va en el elemento, pues son contrarias, es signo negativo. Multiplicamos este signo positivo de J1 por el signo negativo de J2 y nos da el signo negativo de menos R3. Pero nosotros, para verlo más sencillo, y ya que es un circuito resistivo, pues vemos que son J1 y J2 contrarias y es negativo. Cuando así vamos a tener que poner mucha atención en el sentido de la corriente que propusimos y el del elemento, es cuando hablemos de impedancias. Este método originalmente se usa para obtener la impedancia total, pero es bastante útil para obtener la resistencia equivalente también. Bueno, ya que nosotros tenemos nuestras resistencias propias y mutuas, ya solo nos queda sustituir en esta fórmula. Nos queda que la resistencia equivalente es igual a R11, que es de 55 ohms, el elemento 1,2 es menos 25 ohms, el elemento 2,1 es igual al elemento 1,2 y es de menos 25 ohms, y el elemento 2,2 es de 60 ohms. En cuanto al cofactor de R11, pues es el elemento contrario, en este caso es R22 y por eso va en el denominador. Y tiene un valor de 60. Para nosotros resolver este determinante aplicamos esta sencilla fórmula, que es 55 por 60 menos 25 por menos 25 y dividido entre 60. 55 por 60 son 3300 menos 25 por menos 25 son 625 entre 60 nos quedan 535 doceavos y esto es igual a 44.583 ohms. Como observamos, el resultado es el mismo, pero obtenido de dos formas diferentes. Este método es bastante útil. Si observamos a grandes rasgos, lo único que tendríamos que hacer es colocar nuestra fuente, proponer nuestras corrientes, obtener nuestras resistencias propias y mutuas, sustituirlas en el determinante y su cofactor y realizar los cálculos. En algunos circuitos conviene usar el método de reducción de resistencias y en algunos este método de resistencia total de una red pasiva. Por ejemplo, este método nos va a servir más en circuitos que sean irreducibles, es decir, que no se pueda aplicar el método de reducción de resistencias. Ahora vamos a ir a Multisim para observar que lo que obtuvimos de estas dos formas sea correcto. Ahora venimos a la simulación aquí en Multisim. Lo que vamos a hacer es construir nuestro circuito de resistencia. Para obtener la resistencia equivalente de un circuito, venimos a la parte derecha y colocamos el multímetro. Una terminal del multímetro la conectamos a una terminal del circuito y la otra terminal a la otra terminal del circuito. Corremos la simulación, abrimos el multímetro y colocamos aquí en el apartado de ohms. Y esta es la resistencia equivalente de nuestro circuito. Como observamos, es la misma que obtuvimos en los dos casos, es decir que la calculamos de manera correcta. Como les decía, próximamente estaré haciendo más videos acerca de resistencia equivalente, cada vez más complicados, y en donde en algunos usaremos los dos métodos para un mismo circuito. Por lo pronto espero que este video les haya sido claro y les haya gustado. Si tienen alguna duda o sugerencia, déjenla en los comentarios. También en la descripción del video tenemos nuestro correo de contacto para que nos manden sus dudas o algún ejercicio que quieran que resolvamos. Por mi parte es todo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.